Bienvenidos una vez más al programa de actualización de conocimientos de la Escuela Politécnica del Ejército. En esta ocasión vamos a analizar lo que es electrónica analógica, empezando por el análisis del amplificador operacional. Mi nombre es Jorge Luis Naranjo y a lo largo de este video tutorial vamos a ver la configuración como conversor corriente-voltaje del amplificador operacional. En esta práctica vamos a analizar lo que es la configuración de corriente-voltaje, para lo cual vamos a utilizar el software Multisim y en el cual vamos a conectar el siguiente circuito añadiendo los elementos como desde el amplificador operacional, las resistencias, fuentes de voltaje, tierras, osciloscopio y una fuente de corriente. Para ello abrimos el software Multisim, damos clic en Nuevo, tenemos el nuevo espacio de trabajo y empezamos a agregar los elementos necesarios para implementar el circuito. Clic derecho, vamos a Place Component y lo primero que agregaremos será una fuente de poder para realizar la polarización del amplificador operacional. Esta es una fuente de voltaje de continuo de 12 voltios. También agregaremos una fuente de corriente. La seleccionamos del menú. Vamos a necesitar también lo que son resistencias. Agregamos una, que en su momento la duplicaremos y cambiaremos el valor de ser necesario. En esta ocasión vamos a utilizar el amplificador operacional LF411ACH. Lo tenemos aquí en la lista. Damos clic en agregar. También vamos a necesitar una conexión de lo que es tierra, ground. La agregamos y procedemos con la conexión de los elementos para implementar el circuito. Entonces duplicamos la fuente, creamos lo que es la tierra virtual para disminuir los cables de conexión. Vamos a crear conectores dentro de la página. A este le llamaremos voltaje positivo y a este lo llamaremos voltaje negativo. Entonces lo conectamos a la fuente que hemos creado. Listo. Ahora vamos a configurar el circuito. Para ello conectamos la tierra a lo que sería la fuente, la señal de corriente, la resistencia, la duplicamos, la giramos 90 grados y la ponemos en paralelo con la fuente. La señal ingresará por el pin inversor. Entonces giramos el amplificador, conectamos al pin inversor, como habíamos dicho, conectamos la resistencia llamada R2 y a la entrada positiva del amplificador operacional la conectamos directamente a tierra. La resistencia de realimentación la ponemos aquí y tenemos la salida. Lo único que nos faltaría por hacer es alimentar o polarizar al amplificador operacional, para lo cual utilizamos los conectores dentro de la página, dando clic y poniendo voltaje
negativo para el pin número 4 y el de voltaje positivo para el pin número 7. Seleccionamos dando doble clic y vemos qué conector es el que vamos a utilizar. Entonces ahora solo nos faltaría ubicar un osciloscopio para poder ver la salida del diseño que acabamos de implementar. Ponemos un osciloscopio y lo aterrizamos debidamente al canal por el cual estamos midiendo. Lo que nos faltaría serían los valores de configuración de la fuente de corriente y las resistencias. Para ello nos ayudamos del documento base. Vemos que la resistencia R2 es de 100K. La resistencia de realimentación también es de 100 kiloohmios. Y para los parámetros de la configuración de la fuente de corriente, nos dice que demos doble clic sobre la fuente. La entrada de corriente será de 100 microamperios a una frecuencia de 1 kHz y el resto de parámetros los dejamos tal como están. Damos clic en OK. Siguiendo con el documento base, nos dice que ejecutemos la simulación y abrir el osciloscopio. Esperamos los resultados esperados. Antes de realizar la simulación vamos a analizar que la ecuación del circuito responde al voltaje de salida es igual a menos R1 por la corriente de entrada. Si tenemos que la corriente es de 100 microamperios como lo habíamos configurado en la fuente y la resistencia R1 es de 100 kiloohmios, el voltaje de salida que esperamos es un voltaje de 10 voltios pico pico con signo negativo, es decir, invertido. Damos clic en play, abrimos el osciloscopio y lo que vemos es una señal perfectamente senoidal con una amplitud de 10 voltios pico pico. Por lo tanto, vemos que se reciben los resultados esperados ya que en la gráfica se puede notar que el voltaje de la salida tiene una amplitud de 10 voltios. Como quinto paso nos pide cambiar los valores del resistor de retroalimentación y observar los efectos que los valores de este tienen en el voltaje de salida. Para ello vamos a detener la simulación dando doble clic sobre la resistencia de realimentación. Cambiamos su valor de resistencia y vamos a poner un valor de 120 kiloohmios. La resistencia R2 no ha cambiado su valor, es de 100 kiloohmios y la fuente de corriente también es de 100 microamperios como lo habíamos puesto inicialmente. Otra vez analizamos la ecuación y tenemos que el voltaje de salida es menos R1 por la corriente de entrada, es decir que esta vez a la salida vamos a esperar una salida de una señal de 12 voltios de amplitud. Si damos clic en play, abrimos con doble clic el osciloscopio y medimos, vemos que la salida es de 12 voltios como lo habíamos calculado. Detenemos la simulación, regresamos al documento base y dado que es directamente proporcional la ganancia del voltaje de salida respecto a la resistencia de realimentación, se observa cómo se eleva a 12 voltios cuando la resistencia es de 120 kiloohmios. Ahora vamos a analizar la configuración de conversor de voltaje a corriente con el amplificador operacional. Entonces regresamos al documento base y vemos el conversor de voltaje a corriente.
Aquí vamos a incorporar los siguientes elementos al multisim, lo que es un amplificador operacional LF411ACH, resistencias, fuentes de voltaje en DC y fuente de voltaje en AC, tierra, un osciloscopio y una fuente de corriente. Dice el manual base que conectemos el circuito conforme a la figura 3.3 y vamos a verificar su funcionamiento. Para ello abrimos otra vez el multisim, damos clic en nuevo y empezamos a agregar los componentes necesarios para el conversor voltaje-corriente. Abrimos a doble pantalla por motivos didácticos y para poder seguir con el documento base. Entonces lo que vamos a hacer es agregar componentes. Vamos a agregar en este caso primero el amplificador LF411ACH. Vamos a agregar lo que serían las fuentes de poder para crear la fuente bipolar y polarizar al amplificador operacional. También agregamos lo que es una tierra. También vamos a necesitar resistencias. Y procedemos a realizar la interconexión de los elementos que hemos agregado. Duplicamos la fuente, creamos la fuente bipolar, denominando a este el voltaje positivo, y al de abajo el voltaje negativo, conectado a la parte negativa de la fuente DC de 12 voltios. Listo, lo que nos habíamos olvidado de agregar es una fuente de voltaje de AC y la conectaremos a tierra primeramente por su pin negativo. El voltaje entrará por el pin inversor del amplificador operacional, conectado primero por una resistencia de 10 kilo ohms. Vamos a colocar acá la resistencia que va a funcionar como realimentación, llamada RF, y con un valor de 10 kilo ohms también. En la entrada negativa vamos a poner una resistencia R2, la cual va a tener un valor de 1 kilo ohmio. Perfecto. Ahora vamos a conectar una resistencia R3 desde la salida con un valor de 1 kilo ohmio. Y la resistencia RL
con un valor de 100 ohmios. Conectamos la resistencia de realimentación, de la cual habíamos hablado. Lo que nos faltaría por conectar es la polarización. Dando clic derecho, le hice un schematic, el conector dentro de la página. Dando un clic, seleccionamos el voltaje al cual queremos hacer referencia, en este caso voltaje negativo al pin número 4 y voltaje positivo al pin número 7 del amplificador operacional. Listo, tendríamos lo que es configurada las resistencias y la distribución de las mismas en el circuito. Lo que nos falta por colocar es un osciloscopio para poder ver las señales, tanto la de entrada como la de salida. Entonces en el canal A vamos a poner lo que es la señal de entrada con color azul, como ya es costumbre en estos videotutoriales, para poder representar con color rojo a la salida del circuito, que la conectamos en el canal B. Aterrizamos al osciloscopio a los dos canales que en este caso estamos utilizando. Regresamos al documento base y nos dice que la fuente de voltaje AC debe ser configurada como muestra la figura. Entonces, dando doble clic sobre la fuente, ingresamos a sus parámetros, ponemos un voltaje de 5 voltios y los demás parámetros dejamos intactos con una frecuencia de 1 kHz. Con esto hemos armado el circuito como se refiere en nuestro documento base, y lo que nos pide a continuación es que demos doble clic sobre el osciloscopio una vez que hacemos correr el programa y observar la salida del circuito con respecto a la entrada y si son los resultados que nosotros esperamos. Listo, para analizar la respuesta del circuito vamos a Multisim, nos ubicamos en el área de trabajo, damos clic en Play y abrimos con doble clic el osciloscopio. Lo que podemos ver es a la entrada en color azul una onda senoidal de un voltaje de 5 voltios pico pico, 5 voltios voltaje de pico, perdón, y en el canal B con un color anaranjado tenemos la salida del sistema, que es una señal de 5 voltios pero invertida con respecto a la señal de entrada. Entonces decimos que los resultados sí son los esperados. Lo que se puede observar en el osciloscopio es la medición del voltaje. Para comprobar el funcionamiento del circuito, al ingresar un voltaje por la entrada inversora, en la salida del amplificador operacional se observa la inversión del voltaje con una ganancia igual a 1. Como quinto paso vamos a medir la corriente que se obtiene en la impedancia de carga. Para ello vamos a colocar un multímetro en serie con la resistencia de carga RL. Para realizar este procedimiento detenemos la simulación. Vamos a abrirle un espacio a lo que sería donde vamos a colocar nosotros el amperímetro en serie, siempre para medir resistencia en serie siempre para medir corriente en serie a la resistencia de carga. Ponemos en un multímetro, colocamos de esta manera y una vez colocado el multímetro vamos a proceder a simular. Al dar doble clic tenemos el valor del amperímetro midiendo la corriente de 3.53 miliamperios. ¿Por qué este valor?
porque la fórmula a la cual nos basamos es que la corriente que pasa sobre la resistencia de carga es igual al voltaje de entrada sobre el valor de la resistencia R3. Pero el valor del voltaje que se debe trabajar, ya que el amperímetro mide el voltaje y la corriente RMS, es el valor de voltaje de entrada por 0.707. Es decir, que reemplazando los valores en la fórmula, tenemos que la corriente que pasa por la resistencia de carga es 3 por 0.707, que nos da un valor de 3.53 voltios sobre la resistencia número 3, que es de 1 kilo ohmio. Por lo tanto, la corriente será de 3.53 miliamperios, tal como podemos comprobar en el amperímetro conectado en serie a la resistencia de carga. Para efectos de ejercicio vamos a variar los parámetros de entrada del voltaje, así como los valores de las resistencias. Para ello debemos detener la simulación, doble clic sobre la fuente de voltaje, cambiamos el valor por un valor de 7 voltios, por ejemplo. Ya que la resistencia R3 es de 1 kilo ohmio, vamos a, según la fórmula, a esperar una salida de corriente de 4.95 miliamperios, que corresponde a 7 voltios por 0.707 sobre 1 kilo ohmio de resistencia, nos da 4.95 miliamperios. Entonces, el momento que procedemos a simular, doble clic sobre el multímetro y vemos que la corriente coincide con la calculada. Si nosotros cambiamos el valor de la resistencia de carga y damos en simular, vemos que no varía significativamente la corriente, ya que no depende de la resistencia de carga, sino del valor de resistencia R3. Por último, lo que vamos a hacer será regresar a los parámetros iniciales de la fuente de voltaje, poniéndole 5 voltios. La resistencia de carga la vamos a poner de 50 ohmios y la resistencia R3 la vamos a variar por un valor de 700 ohmios para ver qué efecto produce este en la salida. Y ya que depende directamente, como se observa en la fórmula, la corriente de carga es el voltaje sobre la resistencia R3, vemos que a la salida esperamos un valor de 5.05 miliamperios. Damos clic en correr, abrimos el amperímetro y tenemos 5.1 miliamperios, que es aproximadamente la corriente que hemos calculado. Eso es todo lo que en este video tutorial hemos podido analizar. Hemos visto las dos configuraciones, tanto la configuración voltaje a corriente como la configuración corriente a voltaje. Hemos hecho varias pruebas y esperamos que este video tutorial haya sido de su ayuda. Mi nombre es Jorge Luis Naranjo y quedo a las órdenes para sus comentarios. Y no dejen de ver nuestro canal, vamos a presentar muchos más videos tutoriales acerca de amplificadores operacionales dentro de electrónica análoga. Muchas gracias.